new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy, que por cierto, hacemos luciendo 2 estrellas en el pecho, como corresponde tras la victoria de España en el Mundial, recordamos la primera vuelta al mundo realizada por un equipo español en la Whitbread de 1981. El Licor 43 abriría el camino para otras experiencias oceánicas de alto rendimiento. Tras él vendrían el Fortuna en sus 2 versiones, el Galicia Pescanova y más recientemente en la era de los Volvo Open 70, el Movistar, los Telefónica y el Mafre. Patroneados por Joaquín Coello, 14 navegantes se hacían a la mar en lo que suponía un reto deportivo, además de una auténtica aventura que en el caso del Licor 43 contó con todos los ingredientes para ello. Hablamos con Coello, diseñador y patrón del Licor 43, y con Tomás Gallart, el navegante de a bordo, el encargado de encontrar la derrota más adecuada. La técnica y la intuición a la hora de interpretar la evolución de los frentes borrascosos se dan cita hoy en lo que fue una de las participaciones más épicas de vuelta al mundo por equipos que se recuerdan, además de ser la primera española. La Armada Cup vuelve a ocupar minutos en A Son de Mar. Si en el capítulo anterior hablábamos de su inicio, que tendría lugar a pocos días de nuestra emisión, hoy hacemos lo propio para hacerlo de su finalización, porque esta semana los barcos participantes cruzaron la línea de llegada. Con salida en Plymouth, San Sebastián vio arribar como hace 30 años a los regatistas participantes. Y con Roberto Bucetas repasamos algunos conceptos de las maniobras más frecuentes en puerto y algo sobre normativa, sobre todo la que rige en materia pues a la hora de movernos por el interior de las marinas, compartiendo espacio y lámina de agua con otro tipo de embarcaciones, motos de agua, tablas de pádel, kayaks. Bueno, que en definitiva lo que te vengo a decir es que tenemos un programa intenso, de alto voltaje, el que te espera si te decides a escucharnos. No te lo pierdas. Comenzamos. Corría el año 1981 y aunque intrépidos navegantes españoles ya habían hecho millas en solitario, participando en algunas de las regatas más importantes, todavía quedaba un desafío por cumplir: participar en la Whitbread, lo que hoy es la Ocean Race. Lo hizo un equipo de 14 personas a bordo del Licor 43, una aventura que estos días ocupa un espacio en el Museo Marítimo de Asturias, lo que nos ha hecho mirar al pasado para recordar con alguno de sus protagonistas lo que representó aquella primera vuelta al mundo por equipos para una España que iniciaba así su andadura como país aspirante a estar entre los más grandes de la vela oceánica internacional. Sin duda, una de las figuras más destacadas de aquella gesta, la Whitbread de 1981, fue Joaquín Coello Brufau, elegido mejor deportista náutico en 1979 después de haber participado en la Ruta del Ron. Ingeniero naval, diseñó la construcción de su propio barco. Para el desafío de vuelta al mundo no podía ser de otra forma. También fue el encargado de los planos que llevarían a 14 valientes navegantes a circunnavegar el planeta. Joaquín Coello, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes, sí. Es un orgullo contar contigo en A Son de Mar. Gracias por estos minutos, por acompañarnos, Joaquín. Salamanca te vio nacer, pero algo te hizo acabar apasionándote por los barcos y la mar. ¿Qué fue? Bueno, yo de pequeño siempre viví, mi familia era en parte extremeña, mi padre, y en parte catalana, mi madre. Uh-huh. Y mi padre murió muy pronto, antes de nacer yo, por lo tanto yo me crié con la familia de mi madre, que en aquella época vivía en Salamanca, ¿no? Sí. Pero los veranos los pasaba siempre en Cataluña, en la Costa Brava, en San Feliu de Guíxols, y de ahí empecé a navegar, primero con una barquita de remos, luego con un pequeño snipe, y fui progresando. Y eso es lo que me llevó a mi afición por el mar.
Así que ese es el secreto, ¿no? La infancia que llegaste a pasar en Sant Feliu. Sí, sí, sí. Bueno, La verdad es que, bueno, fue una época muy feliz de mi vida. ya. Ya decíamos, Joaquín, el Museo Marítimo de Asturias rinde homenaje a la aventura del licor 43. La Whitbread está en el origen de lo que fue la Volvo Ocean Race, hoy Ocean Race a secas. ¿Cómo se gestó aquel proyecto? Bueno, a ver, yo había hecho una regata, como creo que tú has mencionado hace un momento, que Sí. era la travesía del Atlántico en solitario en la ruta del Ron en el 78. Ujú. Y aquello me dio una cierta imagen pública que aproveché para buscar un sponsor que pagara el barco y la regata. Y yo había diseñado un barco y bueno, hacía falta que se pudiera construir y luego que se pudiera se pudiera tener una sponsorización para el coste de la regata. Bueno, eso es lo que hicimos. Eh, la verdad es que la conseguir el dinero fue una casualidad, porque había en aquella época una empresa en Cartagena que se llamaba, bueno, que entonces y ahora sigue existiendo, que se llamaba Licor 43, que Sí. hace ese licor. Ujú. Y el propietario de la misma, el señor Zamora, me llamó un día. Yo vivía en aquella época en Cartagena y trabajaba allí en el astillero. Me llamó y me dijo, oye, esto de que quieres hacer, de dar la vuelta al mundo, ¿cuánto vale? Mm. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, pues esto entre una cosa y otra pueden ser 25 millones de pesetas. Estábamos hablando de pesetas. Sí. Y me dijo, pues te lo pago. Y bueno, eso es lo que hicimos. Realmente se llevó a cabo el proyecto como estaba previsto, se compró el barco, se compraron las velas en Estados Unidos y luego montamos una tripulación que éramos 10 y en cada una de las etapas, eran 4 etapas, cambiábamos un tripulante. Por eso acabaron participando más de 10 personas. Ya, ya. ¿Y con qué criterios se elegía a los tripulantes? Bueno, hicimos una selección. Sí. Bueno, primero publicamos a través de la Federación Española de Vela eh, la, la posible, bueno, la voluntad de que la gente se presentara para hacer la regata. Tuvimos bastantes candidatos, los hicimos navegar en Cartagena en varios fines de semana y de ahí seleccionamos unos cuantos que progresivamente unos fueron descartados por unas razones o por otras, y al final así se formó la tripulación. Ujú. Había algunos que nos conocíamos, pero la mayoría no. Para una vuelta al mundo como aquella, en tiempos en los que el deporte de la vela se confundía con la aventura extrema, ¿no?, de la navegación, se necesitaba un barco. Un barco que tú fuiste el encargado de diseñar como ingeniero naval que eres. ¿Habías estudiado ediciones anteriores? ¿Buscaste algún tipo de inspiración a la hora de proyectar un barco tan fantástico como fue aquel Licor 43? Bueno, sí, yo ya había diseñado varios barcos de vela. Ya. De hecho, el barco con el que atravesé el Atlántico también lo diseñé yo. Ujú. Y tenía una cierta experiencia, ¿no? Entonces, había una dificultad, que por un lado era hacer un barco muy resistente y por otro lado hacer un barco muy ligero. En lo primero, yo creo que lo hicimos bien. En lo segundo, no tanto, porque el barco pesó más de lo que tenía que pesar Sí. y eso fue un hándicap importante en la regata. ¿Cuáles eran sus principales características? Bueno, era un barco que tenía 18 metros de eslora, 5 metros de manga. Bueno, era un barco que tenía un desplazamiento de 15 toneladas y, bueno, era un aparejo fraccional, es decir, con burdas, y un barco muy resistente. Por dentro era muy espartano, realmente no había nada, había una cocina y las literas y prácticamente nada más. La verdad es que bueno, pasamos situaciones físicamente complejas. Por ejemplo, cada día llenábamos un depósito de agua en donde había 10 litros de agua, que era lo que podíamos gastar en 24 horas.
bueno, y eso era lo que teníamos, agua para cocinar, para beber y para todo. Bueno, en el mar, como hay mucha humedad, no hay mucha necesidad de agua, pero en cualquier caso hace falta agua dulce. Ya. Bueno, no teníamos, en aquella época todavía no había productores de agua dulce de osmosis inversa, había muy pocos y en los barcos de vela no se utilizaba. Y bueno, y por tanto llevábamos tanques de agua y esa era el agua que utilizábamos. Ya. Joaquín, después del papel viene la fase de construcción, ¿no? Un periodo de tiempo que para un ingeniero naval que va a dar la vuelta al mundo debió ser especialmente intenso y emocionante. ¿Cómo viviste aquella etapa del proyecto? Bueno, con dificultad, porque claro, era la experiencia que nosotros teníamos y el astillero que tenía de construir un barco de estas características era limitada. Ajá. La experiencia que había de lo que era un barco de la vuelta al mundo en aquella época era muy escasa. Había libros que explicaban cuestiones, pero no había una experiencia cualitativa importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros lo que hicimos fue prepararnos bien. Antes de ir a dar la vuelta al mundo, atravesamos el Atlántico, fuimos a las Antillas, de las Antillas subimos toda la costa americana hasta Boston, desde Boston fuimos por Terranova, volvimos a Inglaterra y de ahí ya salimos el año 82, 81. Ya. 81, en agosto del 81 iniciamos la regata, que eran 4 etapas de 3.000 y pico millas cada una. Bueno, de 7.000 millas cada una, perdón, y bueno, y realmente la navegación era básicamente de 35-40 días cada etapa y bueno, y ahí nos pasó de todo, eso ya supongo que lo sabes, ¿no? Rompimos el palo 2 veces, etcétera. Sí, bueno, siguiendo las fases del proyecto, tras la construcción, imagino que vendrían las pruebas de mar, no solo para probar el barco, sino también para hacer equipo, ¿no? Sí, es lo que te he explicado, que fuimos navegando a América, de América volvimos, fuimos a Inglaterra. Todo eso lo hicimos precisamente para prepararnos, es decir, hicimos del orden de 7.000 millas, 8.000 millas antes de empezar la regata, ¿no? Caray. Y eso realmente nos entrenó y nos preparó. Claro que sí. Joaquín, bueno, llega el momento de tomar la salida, ¿no? Ya en regata la exigencia, tanto a nivel humano como de material, es máxima, ¿no? Como ingeniero que proyectaste el barco y la persona que además capitaneó la tripulación, entiendo que tuviste una visión de conjunto excepcional, ¿no? En ese proyecto. Sí, bueno, a ver, mi preocupación era cuando nosotros salimos de Portsmouth en agosto, pensábamos que podíamos ganar la regata, no sabíamos realmente cuál era la competitividad de nuestro barco, ¿no? Bueno, ya en la primera etapa, en donde quedamos por la mitad eran unos 30 barcos y nosotros hicimos el 10 o el 12, no me acuerdo, ya nos dimos cuenta de que no podíamos ganar la regata. Yo me acuerdo que en la etapa de Ciudad del Cabo pensé mucho en cómo mantendría yo aquella tripulación unida una vez que sabían que no podían optar a ganar, ¿no? Yeah. Y eso no es fácil, Bueno, la verdad es que la rotura del palo, de la primera vez del palo en el Índico Sur, en una zona muy al sur, con muchísimo viento, había 60 nudos de viento de noche, habíamos navegado entre icebergs aquel mismo día. Aquello nos llevó a una situación bastante extrema y realmente de lo que se trataba era de poder acabar la regata y que no nos descalificaran. Ese fue nuestro reto. Y ese reto nuevo que sustituyó al de ganar, pues yo creo que mantuvo a la tripulación unida. Ya. En la primera etapa, como nos dices, fuisteis conscientes de que ya no ganaríais esa regata. Eso es. Más allá de la rotura del palo, ¿por qué? ¿Qué peculiaridades tenía el Licor 43 a nivel competitivo que no encontrabas a lo mejor en otros barcos? Bueno, yo creo que la cuestión fundamental era el peso. Era un barco excesivamente pesado. Era un barco que navegaba muy bien y que yo creo que fue capaz de aguantar los rugientes 60 y 70 y bueno, navegamos muy al sur y bueno, todo eso lo aguantamos bien, ¿no?
pero bueno, el barco era excesivamente pesado y necesitábamos un barco más ligero. Pero bueno, el barco ya estaba diseñado, era así. Quizá los coeficientes de seguridad que tomamos para diseñar el barco fueron excesivos. Bueno, eso no te lo puedo decir. Pero sí creo que, bueno, yo luego, después de terminar esta regata, hice un nuevo diseño de barco para la siguiente regata bueno, que pensaba que quizá podría conseguir un sponsor y volverlo a hacer. Luego la vida se me complicó, mi vida profesional me pidió quedar en tierra Ya. y no pude hacerlo. Pero sí, diseñamos un segundo barco y el segundo barco era un barco, yo diría, excepcional. Ujú, Y qué si bien. hubiéramos podido fabricarlo y construirlo y navegar, quizá hubiéramos podido ganar. Era un barco excepcional. Vaya. Bueno, y ya en regata, en la Whitbread del 81, ¿en qué condiciones mostró el licor 43 su mejor cara? ¿Qué condiciones? ¿Puede repetir? Sí, ¿en qué condiciones el licor 43 mostró su mejor cara, Joaquín? Bueno, yo creo que aguantando bien los mares del sur, es decir, describir lo que es el Índico Sur y el Pacífico Sur en esa época, cuando vas por allí, que es en el Índico es la primavera y en el Pacífico es el verano, es duro. Son muchas millas, tienes que aguantar, las depresiones son continuas, los vientos muy fuertes, el mar es muy duro y aguantar eso día tras día no es fácil. Y bueno, la verdad es que íbamos bien equipados, pero las circunstancias son complicadas. Cogiendo como ejemplo el Índico Sur, es decir, para hablar de sectores donde las condiciones meteorológicas son extremas, ¿estabas especialmente atento al navegar del barco? ¿Te asaltaba alguna duda respecto a la respuesta que pudiese dar el licor 43 en No, ese tipo de situaciones? No. no, realmente no. Realmente el barco se comportó muy bien, era un barco que navegaba bien. Bueno, y luego, claro, naturalmente había varias etapas. En la primera y en la cuarta había muchas zonas de ceñida. Realmente la bajada hasta Ciudad del Cabo se hace cerca de la costa de África y ciñendo, con viento en contra. Pero en la tercera y cuarta etapa, perdona, en la segunda y tercera etapa eran mucho viento, pero viento de popa. Y eso, bueno, pues, por ejemplo, eh, cuando íbamos con espi, pues no podía llevar todo el mundo la caña porque con mucho viento hay que tener mucha atención para el espi, para que el espi no se rompa, ¿no? Uh-huh. Y el barco no salga de orzada y se atraviese al mar, que alguna vez nos pasó. Bueno, en fin, hay momentos un poco críticos. Por ejemplo, una vez me acuerdo que el barco se atravesó el mar Sí. y aunque soltamos la escota, la vela, la botavara tocaba en el agua, por tanto la vela no se acababa de deshinchar y el barco estaba con 30 grados de escora durante un tiempo, ¿no? Y bueno, pues son momentos críticos. Desde luego. Bueno, y finalmente entráis en Portsmouth después de dar una vuelta al mundo con todos sus avatares y vicisitudes, claro. ¿Cómo fue aquel momento, Joaquín? Bueno, muy emocionante porque había mucho viento, había muchísimo viento, debía haber como 40 o 50 nudos de viento, y entramos en el Solen, en el canal que hay entre la isla de Wight y Inglaterra, Sí. y la verdad es que fue emocionante, ¿no? Porque íbamos muy deprisa y bueno, teníamos a la espalda toda la regata, 30.000 millas, pero aquellas millas que nos faltaban para Portsmouth era lo que queríamos hacer al máximo de nuestras posibilidades y es lo que hicimos. Bueno, pues la Whitbread de 1981 es protagonista en este episodio de A Son de Mar. Ahora hemos hablado contigo, Joaquín, y en nada volveremos a hablar de ello con un compañero y amigo tuyo en el licor 43, como fue Tomás Gallard. Así que... Sí, Tomás Gallard era un navegante, fue un hombre clave, fue un hombre muy importante para la regata. Pues... Y él llevó la navegación, bueno, fue el navegante, el que calculaba el rumbo y
y definía por dónde ir, ¿no? Claro. Y yo creo que eso Tomás lo hizo muy bien y ayudó mucho a cohesionar la tripulación. Pues de todo eso hablaremos con él. Queríamos hablar primero contigo porque teníamos mucho interés en conocer cómo fue aquel Licor 43, un barco precioso que imagino que guardaría pues los estándares de la época, ¿no? Para afrontar un desafío como fue la Whitbread de 1981, que puso además a prueba vuestra resiliencia, porque después de romper dos veces el palo, todavía llegasteis a Portsmouth y completasteis esa primera vuelta al mundo. Bueno, y no quedamos los últimos, quedamos los penúltimos, ganamos a un barco italiano, pues pero bueno, yo creo que estuvo bien. Sí, pues fíjate, La verdad es que el barco navegó bien. Yo me acuerdo que el reparto de premios en Portsmouth, que nos dieron la copa el trofeo de deportividad por las incidencias que habíamos tenido cuando rompimos el palo, el príncipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II, me preguntó, ¿pero usted qué gana haciendo esto? Con lo mal que lo pasa y la humedad que tiene y lo mal que comen y lo poco que duermen. ¿Qué ganan ustedes con todo esto? Y le dije, mire, no se lo puedo explicar. Es una cuestión muy personal, pero muy sentida. Y por tanto, quizá no es racional, pero es muy motivadora. Y bueno, es lo que hemos intentado hacer. Un barco que navegó muy bien, entre otras cosas porque contaba con una tripulación magnífica, al frente de la cual estabas tú, Joaquín. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer contar contigo. Gracias a ti. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Pues sí, el Licor 43 sigue siendo protagonista en este podcast. Después de hablar con su diseñador y patrón de sus características y alguno de los avatares que padeció en aquella Whitbread de 1981, nos apetece ahora conversar con quien fue el segundo de a bordo, la persona encargada de encontrar la trayectoria más favorable, la ruta que media entre velocidad y espacio a recorrer. El famoso compromiso al que se ven sometidas todas las tripulaciones de regata, que en el caso de una vuelta al mundo, en un momento en el que la instrumentación electrónica ni se soñaba, pues era un reto para el que se necesitaba mucha experiencia, sabiduría y una intuición marinera solo al alcance de muy pocos. Tomás Gallard fue el encargado de todo eso, el navegante perfecto para un enorme desafío como fue una de las primeras ediciones de la Whitbread. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Son de Mar. Hola, buenas tardes. Qué placer hablar contigo. Oye, Tomás, sin modelos meteorológicos chulos como los que manejamos hoy en día, y ya no digo nada de un equipo de tierra que sigue las evoluciones del barco y va asesorando sobre un montón de aspectos, según tu parecer, ¿qué cualidades debía tener un buen navegante en 1981 para dar la vuelta al mundo? Bueno, había muy pocos instrumentos, ¿no? Ya. En realidad tuvimos la suerte del satélite, ¿no? Que no hacía mucho, la navegación por satélite, que no hacía mucho que había aparecido, ¿no? En realidad el satélite daba una posición unas 6 veces al día. Sí. Y en aquel momento solo había 5 satélites, con lo cual a veces según en qué latitud tardaba en dar la posición, no como ahora que sabemos exactamente dónde estamos en todo momento, ¿no? Sí. Y después, claro, el sextante, ¿no? El sextante, pero en las etapas del sur básicamente estaba muy nublado. Pero cuando salía el sol, pues aprovechaba para sacar el sextante y asegurarme que el satélite no se equivocara. Esos eran los medios electrónicos para la posición, pero para conseguir las previsiones meteorológicas medianamente fiables, ¿con qué medios disponías? Esto todavía era más complicado, ¿no? Porque en el Atlántico Sur yo tenía la suerte que hice la regata, la Parmelia Race, 2 años antes, que salimos de Portsmouth
con el Ilusión, con Enrique Vidal y Javier Visiers, con lo cual había navegado desde Portsmouth, Ciudad del Cabo a Perth, Australia, ¿no? Y esto me había dado ya una idea de cómo, principalmente la bajada del Atlántico Sur, ¿no? Que está este anticiclón, el anticiclón de Santa Elena, que a veces se queda allí situado en medio y no hay como sacárselo de encima, ¿no? Ya. Oye, antes de que se diese salida a la Whitbread, en ese 1981, en el que disteis la vuelta al mundo a bordo del Licor 43, como encargado de la navegación, ¿qué trabajo previo llevaste a cabo, Tomás? ¿Manejo de modelos, estudio de zonas especialmente sensibles? No sé. En realidad tampoco había mucha información, ¿no? Yeah. Había 2 libros que se editaron de las 2 vueltas anteriores que daban una cierta orientación de las rutas que habían tomado, ¿no? Los diferentes barcos. En realidad no es como ahora, es que en realidad era una regata, ¿no? Porque a veces la gente se puede pensar que era solo una aventura, no, era regata, y las etapas del sur fueron muy duras, ¿no? Fueron muy duras básicamente porque salimos de Ciudad del Cabo en la primavera austral. Yeah. Con lo cual tuvimos 10 días de nieve y un mar que supongo ya Joaquín te comentó, ¿no? Con mucho viento y una navegación que, bueno, es andar hacia el este, ¿no? No es como ahora que hay los plannings, los routers, todo esto. Allí, para mí, una herramienta que fue muy útil, era el facsímil, que te daba unos mapas del tiempo, pero allí en la etapa del sur había de la Reunión, había uno que era bastante bueno, pero claro, todo muy veías cómo se acercaban las borrascas y los barcos eran más lentos, ¿no? No es como ahora que van muy deprisa y les hacen desde tierra o ya pueden salir de cambiar un poco las rutas porque ven lo que se acerca, ¿no? Allí sí. Te pillaba se caía encima la borrasca y otra herramienta que todavía es más primitiva, ¿no? Que es el barómetro y el barógrafo. Para mí fueron unas herramientas importantísimas, ¿no? Yeah. Porque las borrascas, pues bueno, sabías cómo avanzaban, las millas que avanzaban, veías que te venía por detrás y bueno, y cuando se echaba encima, pues bueno, llegamos a tener, cuando rompimos el mástil, que seguramente te comentó Joaquín, sí. Estábamos en el 52 Sur, ¿no? El 52 Sur hoy día ya no los dejan navegar tan al sur, ¿no? Y el barómetro había bajado a 966 milibares, ¿no? Con lo cual en el barógrafo tocaba al fondo, la aguja tocaba al fondo, el barómetro de circular pues había salido de las marcaciones, con lo cual y veías que allí había una calma absoluta, ¿no? Entonces, claro, cuando te encuentras con esto, bueno, ahí es un poco, venga, ¿cómo me voy a salir de aquí, no? Claro. Sin que pase gran cosa, ¿no? Claro. ¿Y qué te pasaba por la cabeza en esos momentos? ¿He acertado con la ruta escogida? ¿Es la única posible? Bueno, es que lo que te comentaba, ¿no? En esta época había tan poca información. Claro. Y más que nada los barcos eran mucho más lentos que ahora. Con lo cual ahora ven que viene la borrasca, digo, bueno, me voy más arriba y sé que con las planeadas y tal, pues nosotros llegamos a los 25 nudos en una planeada, que fue como el tope de nuestro barco. Y hoy día pues casi van a 25 nudos con una pequeña brisa, ¿no? En una prueba de estas características, bueno, pues la seguridad
en una prueba de estas características y en cualquier navegación que hagamos, ¿no? La seguridad es importante. La primera edición, la de 1973, se cobró la vida de 3 tripulantes. ¿Partisteis en 1981 con alguna mejora en cuanto a seguridad por parte de la organización o cada equipo debía buscarse un poco la vida en este sentido, Tomás? Sí, en la del 81-82 fue la regata que salieron más barcos. De las 14 regatas de vuelta al mundo con tripulación, hasta la que saldrá el año que viene de Alicante, solo se han hecho 14 vueltas al mundo con tripulación. En la nuestra del 81-82 salieron 29 barcos, de los cuales nosotros llegamos 19, nos quedó uno detrás y creo que sí, 9 no la terminaron, porque básicamente rompían los mástiles, ¿no? Que era un poco, al ser los barcos pesados y cuando no planeaban, ¿no? Y eran barcos más de ceñida que de planeada. Con lo cual, únicamente había el Ceramco y el Charles Casey, que eran 2 barcos que habían visto que en las etapas del sur, pues a lo mejor con las popas más anchas y navegarían mejor. Y realmente fue así, ¿no? Pero Peter Blake del Ceramco rompió el mástil en la primera etapa. Lo que pasa es que después consiguió ponerlo rápidamente en Ciudad del Cabo y continuar y quedar en muy buena posición, ¿no? En vuestro caso, además de la rotura de los 2 palos, a la cual pues, nos hemos referido también con Joaquín, los problemas empezaron pronto, Tomás. Mantener los alimentos frescos fue en la primera etapa un quebradero de cabeza, ¿no? Bueno, los alimentos, claro, la alimentación era otro tema importante, ¿no? Claro. Allí no había liofilizados en esta época, con lo cual se cocinaba con olla a presión. Que cocinar con olla a presión, allí el que le tocaba la cocina, pues atado con las piernas abiertas, atado con un cinturón, y en el momento que tenía que abrir la olla, pues había un grito que era rumbo de cocina, ¿no? Sí. Porque, claro, para no quemarse. Y yo he tomado nota de unos datos que tenía. Uh-huh. Por ejemplo, en la primera etapa salimos con 700 huevos. Sí, caray. 700 huevos. 28 kilos de chocolate. 50 kilos de judías. Claro, 10 personas jóvenes con un hambre, porque no paras de hacer ejercicio, de izar y arriar, y espía, ahora Génova, pues con un hambre atroz, ¿no? Y en esta etapa, y tampoco había potabilizadora, no llevábamos potabilizadora de agua, con lo cual a la salida se cargaba los litros para la etapa, no recuerdo cuántos. Pero cada día se llenaba un depósito que había encima de la cocina, que era de 10 litros, y entonces el cocinero de aquel día pues le tocaba cocinar con un poco de agua de mar para ahorrar agua y poder servir la bebida de agua durante la comida y la cena y el desayuno, ¿no? Claro, era todo eso es otra historia, ¿no? Era todo muy diferente. Una bodega de esas características, los navegantes oceánicos de hoy en día ni se la imaginan, ¿no? Con todo liofilizado. Por cierto, vosotros llevabais algo de esto también. No, creo que al final algún saquito había, pero básicamente todo fue a base de comidas y de lata, ¿eh? Sí. Y pasta y arroz, ¿no? Las bases eran la pasta y el arroz. Y recuerdo que en la salida de Portsmouth, pues con unos italianos nos intercambiamos unas latas de fabada con unos paquetes de espagueti, o sea que todo. Qué bueno. Sí. Por cierto, en cada uno de los escenarios por los que navegasteis, en los diferentes océanos, tanto en el Atlántico como el Índico, incluso el Océano Antártico, ¿no? Me atrevo a decir, y el Pacífico, ¿seguíais todos más o menos la misma derrota o había equipos más conservadores y otros, digamos, que un poco más arriesgados? Tomás. Bueno,
bajando en el Atlántico, cuando atraviesas las calmas tropicales, Sí. Y entras en el hemisferio sur, tienes este anticiclón de las Azores, ¿no? Ahí de Santa Elena, ¿no? Sí. Que gira en el sentido contrario de las agujas del reloj, contrariamente al de las Azores, ¿no? Que gira en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Con lo cual, hoy los barcos, que son más ligeros y para navegar mejor en popa o en largos, pues se acercan a la costa del Brasil. En cambio, en esta época nosotros pues bajábamos bastante de ceñida, ¿no? Como 10 días de ceñida, que tampoco fue mal, ¿no? Y entonces mirabas la carta donde navegaban unos, donde navegaban los otros, y procurábamos navegar en medio, ¿no? Unos iban más hacia el oeste y otros más al este, ¿no? Y en las etapas del sur, pues bueno, también igual, ¿no? Allí hay unas marcas, estaban las Islas Kerguelen, que invito a los que escuchen este programa, ¿no? Que localicen las Islas Kerguelen, que están allí en el 50 Sud, ¿no? Bueno. Y entonces siempre hay los que pasaron por encima o los que pasamos por abajo, ¿no? Cuanto más al sur, recortas la distancia, porque haces la ortodrómica, ¿no? Incluso hubo creo que era un finlandés que fue muy al sur, que un día por la comunicación por radio dijo, creo que he ido demasiado al sur porque estoy rodeado de icebergs, ¿no? ¿Y vosotros de qué escuela erais, Tomás? ¿Preferíais recortar recorrido? ¿De qué escuela erais? ¿Preferíais recortar recorrido, coger más velocidad? Bueno, aquí la verdad es que nadie me contradijo. Yo me marqué la ruta ortodrómica de Ciudad del Cabo a Auckland. Ya. Y me marqué los 52 Sud para no bajar más, ¿no? Entonces, en el 52 continuar por el paralelo, y cuando tenía ya ocasión para volver a pillar la ortodrómica por el otro lado, pues subir para arriba. Pero allí, al romper el mástil, pues claro, el día que rompemos el mástil, que el barco se pone boca abajo, no sé si te lo comentó Joaquín, pero... No llegamos a comentar ese extremo. O sea, que disteis... no me digas que os quedasteis aquí arriba en algún momento. Bueno, era de noche, entonces íbamos ya sin mayor. Por la mañana había una calma absoluta. A las 3 de la tarde había 60 nudos. El mar en el Índico Sur, el mar ya siempre es una ola muy, muy, muy potente, ¿no? Vas navegando con aquella ola, pero bueno. Pero cuando entra la borrasca fuerte con 60 nudos, entonces empieza a romper la cresta, ¿no? Y entonces hay que ir navegando que no te pille la ola por detrás y que no te se vaya el barco de orzada, ¿no? Uh-huh. Entonces, y por la noche, pues bueno, navegando con un Yankee pequeño y una trinqueta sin mayor, pues pilló una ola que nos vino de través y el barco se puso... No dimos la vuelta, pero seguramente se puso a los 160 grados, ¿no? Uh-huh. Solo decir que llevábamos una mayor de respeto justo bajando a la cámara, y que pesaba 100 kilos, y atravesó la parte de abajo de la cámara y se fue a parar encima de la cocina, ¿no? Con lo cual quiere decir que sí, que no llegamos a dar la vuelta completa. Y yo estaba fuera de guardia en aquel momento y me acuerdo que Joaquín abre la escotilla y estaba atado en la litera porque íbamos ya dando muchos bandazos. Sí. Y Joaquín dice la cizalla. Y entonces, bueno, ropa de enseguida subir arriba a cubierta. Y claro, la cizalla, llevábamos varilla, ¿no? No habíamos pensado que nos pudiera
se podría caer el mástil, ¿no? Ya. Y claro, la varilla era como nada, imposible la cizalla. Y entonces fuimos soltando los pasadores de noche. No había las linternas de cabeza, con lo cual llevábamos una pequeña linterna en la boca, que nos aguantábamos en la boca. Caray. Por un lado se había quedado, todo el lado de estribor se había quedado sin candeleros, no había ningún candelero, y las olas continuaban pegando igual, ¿no? Con lo cual, como dice Joaquín, a veces dice, acabó bien, pero podía haber acabado muy mal, ¿no? Desde luego, claro que sí. Menudo Sí. sacrificio el que llegasteis a asumir, Tomás. Oye, y el hecho de tener que ingeniar 2 aparejos de fortuna, porque recordemos que rompisteis por 2 veces los palos, reduciendo además con eso considerablemente la velocidad del licor 43, ¿esto te supuso alterar las opciones previstas a la hora de fijar la derrota? ¿Te condicionó de alguna manera? A partir del momento que rompe el mástil, todos se fueron a dormir, porque claro, cuando navegas en estas latitudes que todo es mar, pues no llevas una carta con la costa, ¿no? Entonces yo llevaba unas cartas que me hacía, hay unos blocs de cartas que vendían en Inglaterra y en Estados Unidos, pues, que te vas haciendo cada día la carta, ¿no? Con las coordenadas, ¿no? Y entonces todo se fue. Un momento cerramos, habíamos ya soltado el mástil y todos se fueron a dormir. Y entonces yo abrí la carta en la que había Sudáfrica y Australia, y vi que Australia estaba allá arriba, ¿no? Y pensé, a ver dónde podremos llegar, ¿no? Una cosa era llegar a Perth y ya vi que aquello era imposible, llegar a Melbourne también la cosa se fue complicando porque nos salió otra borrasca que nos tiró otra vez para el sur. Y al final llegamos a Hobart, en Tasmania, ¿no? Y allí, el momento que rompes el mástil, y bueno, aquí cuanto antes lleguemos a tierra y un poco de supervivencia, ¿no? Lógico. El mayor condicionante de un navegante de vuelta al mundo sigue siendo la meteo, ¿no? La meteorología. Sí, sin duda. Porque es que había muy poca información, ¿eh? Ya. De esos facsímiles, pues bueno, claro, te daba un facsímil al día, pero claro, las borrascas andan unas 400 millas, se desplazan normalmente y se van para arriba, se van para abajo. Todo era bastante primitivo comparado con lo de hoy, ¿no? El que escuche esta conversación pues dirá, estos eran auténticos marineros de la época casi de los clippers, ¿no? Sí. Sin duda, porque además los modelos matemáticos tampoco eran los que hay hoy en día. Una previsión al día y tampoco del todo fiable, ¿no? ¿Hasta qué punto? Sí, las previsiones y los satélites, ¿no? Que pasaban cuando querían, ¿no? Y cuando te acercabas el punto de recalada, en donde fuera, pues si hacía sol, pues sacabas el sextante para afinar y tener una posición al máximo exacta posible, ¿no? Hay que ver. ¿Sigues las actuales regatas de Vuelta al Mundo, Tomás? Bueno, la sigo, pero no la sigo. Sí que la sigo, claro que sí, pero claro. Mira, me he mirado un poco de las 14 ediciones que se han dado de Vuelta al Mundo. En las últimas 8 ediciones ya nos sobrepasaron de 10 barcos. Hay un momento a partir del 97, me parece, que entonces ya son barcos de modelos monotipos casi, ¿no? Los barcos de una clase definida de 60 pies, ¿no? Sí. Y entonces esto, pues bueno, fue bajando el interés, ¿no? Hoy miraba, a ver, la próxima Ocean Race, ¿no? Que será el equivalente a esta, que saldrá de Alicante en 2027. He mirado los inscritos y hay 3 o 4 solamente a un año de la salida, ¿no?
los presupuestos son muy elevados. Los tripulantes son profesionales. Profesionales no porque sepan más y tal, porque cobran, porque nosotros no cobrábamos ni en aquella época nada, ¿no? Ya. Cuando llegábamos a tierra, estábamos 1 o como máximo 2 días en un hotel y volvíamos a dormir en el barco, ¿no? Y a lo mejor dormíamos en el barco, en el varadero, porque habíamos sacado el barco, ¿no? Esto ha cambiado, ¿no? Ya. Y a veces la gente puede pensar, es que antes no eran tan profesionales. Yo diría, he anotado aquí los que navegaban en aquella época, en aquella regata, pues estaba Eric Taverly, Peter Blake, que ganó después, más tarde, ganó una regata de vuelta al mundo. Sí. Estaba el Gran Dalton de la Copa América. Estaba Skip Novak, que es un navegante que continúa navegando por las zonas antárticas actualmente. Y después, pues también grandes nombres de regatistas que no se quisieron perder esta regata, ¿no? Como Dennis Conner, Paul Callard, que son figuras de la vela, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros todavía navegamos a lo desconocido, ¿no? Era un poco... y todos navegamos como regata, ¿no? Porque nadie quiere... si puede tardar la regata y llegar en 35 días o 40, pues no lo va a alargar allí 1 o 2 días más, ¿no? Porque lo que tienes ganas es de llegar cuanto antes mejor, con lo cual el barco lo llevas a tope, ¿no? Desde luego. Nosotros de espinakers llevábamos muchos espinakers, ¿no? Y estaba en las etapas, básicamente las etapas del sur, Índico y Pacífico, rompíamos muchos espinakers, ¿no? Y había el velero Quinoquero, que tristemente ya falleció, que se pasaba las guardias cosiendo con la máquina de coser, cosiendo espinakers, ¿no? Básicamente. Y cuando lo sacábamos pensábamos, a ver cómo va a salir, cómo puede haber este hombre con un espinaker allí de 300 metros cuadrados allí dentro, la cámara, cómo puede llegar a coser este espí. Sí, pues todavía tenía forma de espí, ¿no? Desde luego, sí, bueno, no dejaba de ser una aventura, pero es lo que estamos comentando, ¿no? Al final también se trataba pues de una prueba deportiva en el que vosotros, los deportistas, teníais que llevar el barco al límite, ¿no? Desde luego. Sí, se llevó siempre al límite, ¿eh? Ya. Yo creo que en alguna ocasión, me acuerdo en una ocasión que en el Pacífico, que Joaquín pues nos dijo, oye, tenemos que ir más a tope, me dijo, ¿no? Y claro, con Joaquín casi no nos veíamos. Él tomaba una guardia, cuando él salía de guardia yo me iba a descansar y así al revés, ¿no? Y me acuerdo que un día por la noche allí en el Pacífico, cuando acababa un cambio de guardia, me dijo, oye, tenemos que ir más deprisa, Tomás. Y bueno, y entonces al día siguiente pues íbamos bastante con el espí, pues bueno, andábamos muy bien, ¿no? Sí, con aquella barda, un gusto, ¿no? Sí. Y me acuerdo que sacó la cabeza y me dijo, Tomás, quizá convendría frenar un poco. O sea que bueno, porque... Echar freno de mano, había que echar un poco el freno de mano, ¿verdad? Bueno, pues... Aquí Joaquín fue el gran impulsor, ¿eh? Joaquín sí. Para mí fue el impulsor del proyecto y el que tiene todo el mérito, porque son esta gente con un quizá es un ingeniero naval, pero con un punto de idealista y consiguió pues tirar el barco adelante y encontrar el sponsor y yo me ocupé más de formar la tripulación. Y yo creo que hicimos un buen equipo. Cuando acabó la regata yo me hubiera embarcado otra vez con la misma tripulación. Qué bueno, qué bonito eso, Tomás, qué bonito.
Tomás Gallard, el encargado de la navegación durante una de las pruebas, yo diría que más duras, ¿no? Cuando hacerse a la mar y sacarle a un barco de regata toda la exigencia, pues era cosa de valientes, ¿no? Como los 14 hombres que participaron en aquella aventura, la Whitbread de 1981, a bordo del Licor 43, a la que hemos dedicado estos minutos, que nos ha gustado tanto hacerlo en compañía tanto de Joaquín Coello, que fue el impulsor de aquel proyecto, como de ti, Tomás. El segundo de a bordo, como decimos, y la persona encargada de planificar las diferentes derrotas que formaron parte de aquella vuelta al mundo. Ha sido un placer haber contado contigo estos minutos y espero que nos volvamos a encontrar en alguna otra ocasión. Tomás, cuídate mucho. A ti, Jorge, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Adiós. Igualmente. ¿Te gusta navegar para salir de la rutina? ¿Has pensado en hacerlo por el Egeo? Sailing Indómito te lo pone fácil. Suelta amarras y disfruta con nosotros tu charter por las islas griegas, poniéndote a la rueda o contratando patrón, tú eliges. Travesías y expediciones a los rincones más espectaculares de las costas griegas, fondeos de ensueño cargados de historia. Navega siguiendo la estela de los dioses y héroes de la antigüedad. Deja en tierra la cotidianidad. Sailing Indómito, aventuras de mar por destinos de fantasía hechas a medida. Ponemos la atención ahora en aguas del Mediterráneo. Allí, Sailing Indómito despliega su actividad, charters, formación. De ello hablamos los próximos minutos con Javier Manso. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Son de Mar. Muy buenas. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, de momento bien. Disfrutando del verano en el norte, que te iba a decir que, bueno, más fresquito que por ahí por Menorca, pero lo dudo mucho porque el calor es muy intenso en todas partes. Así que... Un poquito más seguro. Oye, Javi, con los medios y la experiencia con la que cuenta Sailing Indómito, imaginamos, y hablando de esto del verano, y estando en Menorca como estáis, que la temporada se presenta a tope, ¿no? Sí, de momento estamos teniendo mucha suerte con la gente, con la meteo. Hemos podido ir unas cuantas semanas a Grecia ya, también hemos hecho otras pocas aquí y de momento muy contentos, la verdad, lidiando con el calor más que otra cosa. Mira, acabas de mencionar lo de Grecia. ¿Cómo van las reservas en Grecia? Porque, bueno, ya sabemos que allí también tenéis la actividad, tenéis barcos, etcétera, ¿no? Este año imagino que no habrá opción, pero uno puede ir pensando ya en el verano que viene, ¿no? Pues en Grecia, como bien has dicho, sí, ya hemos empezado. La verdad es que el ritmo es bastante bueno, ya hemos hecho bastantes charters y una expedición más y estamos ahora ya con vistas a la que tenemos en septiembre. Uh-huh. La verdad que este año para lo que serían tanto las expediciones como los charters ya está todo cerrado, sí. Pero para el año que viene sí que abriremos plazas eso una vez pasado el verano. En septiembre, octubre empezamos a ir recopilando nuevos marineros para la siguiente. Recordemos que el ámbito de actuación, digamos, en Grecia es el Golfo Sarónico, ¿no? Es donde os soléis mover habitualmente. Sí, de momento estamos centrándonos mucho en navegar desde Atenas hacia el sur, hacia las islas del Golfo Sarónico. Es una zona muy tranquila, muy auténtica. Bueno, que no te voy a contar nada que no sepas ya. Sí. Y bueno, también un poco informar a la gente allí, sobre todo la gente que va a las expediciones, es un perfil de persona que busca tanto el ocio de unas vacaciones en Grecia como el aprendizaje de navegar con gente que ya está más rodada por esa zona, con las maniobras de fondeo a la griega y de amarrar en los puertos y demás. Así que, bueno, tenemos a toda la gente ya con ganas, estoy inclusive yo con ganas de ir ya para allí. Uh-huh. Y este año cerramos la última ya en septiembre, que es la semana del 5 al 12 de septiembre. Me voy con mi amigo Tomás y nos llevamos a 8 personas más allí con nosotros para disfrutar de una semana. Mira, de eso te quería preguntar precisamente, porque antes nos habías mencionado septiembre, ahora nos lo vuelves a comentar. Vamos a entrar un poco más al detalle de ese proyecto que tienes en mente de cara a septiembre. ¿De qué se trata? Bueno, pues de cara a septiembre saldríamos con ese Llano 54 del que hemos hablado otras veces. Sí. Vamos a hacer una ruta que nos lleve pues entre las islas de Egina, Poros, Sidra, Spetses, visitar zonas de la costa como Hermione o Portogeli y bueno, entre medias pues meter alguna actividad de las nuestras, de pues igual algo de buceo o algo de un poquito de moto por Poros y dar una vuelta por la isla, hacer alguna parada en algún sitio muy local, donde hay mucho ambiente marinero, de charter, donde los patrones comparten sus experiencias también con el resto y
Y bueno, hacer un poco más partícipe a la gente de lo que es una experiencia griega como navegante, más que como turista. Oye, eso suena muy bien. ¿Hay plazas libres o habrá que esperar a otra ocasión? Habrá que esperar para otra ocasión, sí. El año que viene sacaremos las expediciones que hagan falta. De momento vamos a ir con 2. Uh-huh. Tengo la idea de hacer una en junio o principios de junio o así, y otra en septiembre como ahora. Pero bueno, siempre que haya demanda de gente con ganas de ir, pues se podrán mirar nuevas salidas. Oye, Javi, hay un asunto que puede interesar a algunos de nuestros oyentes, porque para obtener ahora el título de PEPER hay que certificar de alguna forma unas horas de navegación, ¿no? Unas cuantas millas. Antes, con una declaración jurada, parece que la cosa se resolvía. Ahora, imagino que quienes os dedicáis a la formación vais a tener la posibilidad de dar este otro servicio, ¿no? Navegar con la gente que quiera obtener esta titulación. Sí, bueno, en este caso sí, se está profesionalizando todo, que la verdad que es bueno, y están aumentando un poquito el nivel de exigencia en cuanto a la demostración de la experiencia de cada patrón antes de poder hacerle profesional. Y bueno, simplemente pues queremos colaborar un poco con la línea que estábamos teniendo ya, ¿no? De enseñanza, de aprendizaje, de no tiene por qué ser todo ceñirse a lo regulado, ¿no? Podemos hacer algún tipo de prácticas en donde a mucha gente le venga bien hacer maniobras, a otra gente simplemente le venga bien hacer unas cuantas millas y poder registrar algún viaje más en su historial. Yeah. Entonces, pues bueno, aquí desde Menorca la idea es darle un poco más el enfoque académico. Hasta este año hemos tomado la decisión de coger mi barco personal y sumarlo a la flota para poder ofrecer estas travesías o incluso ir en flotilla. Y bueno, iremos sacando cosas en adelante después del verano, la verdad, que está siendo un poco follón. Bueno, pues... y se nos atraganta todo de golpe. Pero sí, tenemos una idea un poco más académica para el otoño, la primavera. Y seguro que salen muchas cosas interesantes por aquí, por Baleares, para mucha gente. Pues seguro que sí. Bueno, Javi, pues aquí lo vamos a dejar. Te despido abanicándome en el Cantábrico, pero con muchas ganas de tener que hacerlo en Menorca, porque pues es un paraíso. Abanica fuerte, a ver si me llega un poquito. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo, cuídate. Venga, un abrazo. Hasta luego. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, experiencias náuticas. Suelta amarras con nosotros, charters exclusivos, nos adaptamos a tus necesidades. Nuestros barcos te ofrecerán la seguridad y confortabilidad que buscas. Consulta nuestros servicios en nuestras web nauticapuertogris.com y sailingindómito.es. Visita nuestros perfiles en Facebook e Instagram y haz tuyas nuestras aventuras. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, profesionalidad, experiencia y ganas de compartir. Y la Armada Cup, después de 30 años, ha vuelto a arribar al puerto de San Sebastián. Los barcos participantes han ido llegando con márgenes estrechos, apenas en un intervalo de 24 horas, entre el lunes 21 y el martes 22 de julio. Desde Plymouth, y después de recorrer 460 millas, todas las tripulaciones se encuentran ya en tierra disfrutando de un merecido descanso tras una disputada regata en condiciones cambiantes y vientos que llegaron a alcanzar los 35 nudos durante más de una jornada. Con Chema García, director de la Escuela de Vela del Real Club Náutico de San Sebastián y miembro de la organización de la Armada Cup, hablamos en días previos al inicio de la prueba. Hoy hacemos lo propio pues por hacer balance y conocer los detalles de su desarrollo, porque Chema también fue tripulante a bordo del Krill. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Nada, muy bien, ya aquí, ya reposados de haber llegado a Donosti y muy bien, muy contentos porque lo que decías, ha sido una regata dura, pero muy rápida y con vientos importantes. Bueno, como muy bonita regata. Hemos tenido prácticamente todas las posibilidades que nos da la mar cuando sales a navegar. Qué bueno. Chema, ¿qué sensación te embargó una vez cruzaste la línea de meta? Pues mira, lo que más me gustó, me ilusionó, bueno, me emocionó quizás, es que la llegada
a tu casa, ¿no? El llegar en una regata de altura. Yo ya he hecho unas cuantas regatas de altura de diferentes lugares a diferentes lugares, pero todavía no había tenido la ocasión de hacer una regata de altura de estas características y que te reciban en casa. Y casi, pues eso, unas millas antes de entrar, pues el plantearte que estabas volviendo a casa con toda tu gente aquí en tierra, fuera parte del puesto, pues casi te diría que ha sido un poco la nota más chula o más emocionante que hemos tenido, además del compañerismo y bueno, la ilusión de haber hecho una regata bonita con los compañeros, una tripulación y demás, ¿no? Pero eso creo yo. Qué emoción, qué bien. Oye, la Armada Cup de Plymouth a San Sebastián cumplió las expectativas y técnicamente parece haber sido una regata exigente, ¿no? A la hora de sacar el máximo partido a los barcos. Pues sí, lo que te decía un poco al principio, ha sido una regata que como hemos tenido condiciones muy diferentes en los diferentes tramos, pues en cada tramo ha habido que ir decidiendo tácticamente qué hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha habido unos barcos que han optado por buscar el oeste para unos componentes nortes que iban a haber, otros hemos decidido tomar el rumbo hacia Busan un poquito antes, no previendo que fuese a haber tanta encalmada. Y luego en los diferentes tramos, pues también ya ha sido más que una cosa táctica, unas decisiones más técnicas de con qué navegar, porque a partir de Chaus de Seine era como bastante recto tirar hacia casa, rumbo directo, pero las condiciones ahí se pusieron una mar cruzada bastante complicada de gestionar y viento bastante fuerte, que por la noche nosotros estuvimos viendo 32 nudos, pero no bajaba de 25. Entonces, bueno, pues eso, la decisión de si trinqueta y un rizo o la Génova y mantener ese rizo. También tuvimos que probar cuando se fue más a la popa pues un speed. Bueno, ya te digo que ha sido súper completa, creo yo, esta regata, porque hemos tenido que pues, una parte muy importante tanto táctica como luego técnica a la hora de toda esta gestión de velas y de los descansos y demás, claro. Ya lo creo. Oye, como tripulante a bordo del Krill, eso que nos has comentado, esos 35 nudos con mar cruzada frente a la costa de Bretaña, ¿fue el momento más complejo de gestionar para vosotros o hubo algún otro? Sí, quizás ese ha sido el momento, sí, quizás el más complejo. Porque cuando el viento era un poco más flojo, pues igual así que había unas decisiones que también son complejas a la hora de decidir qué rumbo tomar o qué hacer, ¿no? Qué táctica tomar. Pero esta parte, lo que dices, de viento fuerte con ola muy cortita y el cambio, ahí se notaba mucho el cambio de la parte de arriba del Canal de la Mancha, en confluencia con el Golfo de Vizcaya, hubo ahí como 4 o 5 millas que era un hervidero aquello, pero el viento seguía siendo de 25 o 26 nudos y sí, probablemente haya sido un poco el momento más tenso de llevar el barco, sí. Ya. Chema, en el tramo final las condiciones cambiaron radicalmente, lo que generó diferencias apreciables entre barcos en cuanto a velocidad. ¿Qué condiciones fueron estas? ¿Cuáles fueron estas condiciones en el último tramo de regata? Pues sí, la verdad es que desde que salimos de Plymouth, todos los partes nos estaban dando que el último tramo, o sea, esto es algo que por un lado pudimos preverlo con tiempo porque sabíamos que iba a ser así, aunque luego la gestión fue casi imposible, pero lo que dices, las últimas 3-4 millas que eran de aproximación ya a la línea de meta, aquí a Donosti, sabíamos que habíamos venido con un componente del nordeste que veníamos fácil, ya había bajado, estábamos con 15 a 18, 19 nudos y sabíamos que iba a haber un momento en el que esto iba a parar absolutamente y el componente se iba a mantener ya, pues eso, del terral de la mañana, si estabas muy al amanecer, si llegabas un poquito más tarde del amanecer, quizás estaba empezando a soplar un norte flojito y bueno, concretamente nosotros tuvimos la mala suerte, la verdad es que tampoco sé los demás, pero nosotros tuvimos un poco la mala suerte de llegar en ese impasse en el que ni había viento sur terral de la mañana al amanecer,
ni se había entablado todavía el viento de arriba del norte, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues ahí anduvimos, fue precioso porque estuvimos con el otro barco, con el Sagarcho, otro barco del náutico de San Sebastián, y estuvimos con una pelea preciosa que la ganaron ellos, pero igualmente fue igual de bonita, habiéndola ganado o no, pero fue preciosa porque fueron 5 millas de estar, 3 millitas o 2,5, de estar buscando que las velas portaran. Nosotros creo que cambiamos 3 veces de vela en esos últimos 25 minutos. Ellos también cambiaron, cogimos rumbos totalmente opuestos en momentos diferentes, en el mismo momento. Nada, estábamos locos por intentar que las velas portaran. Y bueno, la entrada fue preciosa, la verdad. Qué tensión y qué bonito. La clasificación general acabó encabezada por el Jaleo de Gonzalo Chávarri y en segunda posición el Camborio 1 de Edurne Berrueta. De los 10 primeros puestos, los vascos habéis copado prácticamente todas las posiciones, lo que da idea del grado de implicación que habéis tenido en esta regata, ¿no? Hombre, esta regata, la verdad es que el objetivo de esta regata y del club como organizador era haber tenido más tripulaciones internacionales, que las hemos tenido, sí, pero que hubiera estado equiparado, pues que hubiese sido un 50% tripulaciones de Euskadi y otro 50%. No lo hemos conseguido, ha habido unos pocos ingleses, algún francés y el holandés. Pero la flota vasca ha cumplido con creces porque bueno, desde el primer momento que se planteó hacer esta regata, creamos un chat informativo simplemente pues por ir dando un poco de pinceladas de cómo íbamos a hacer. Y pues en las primeras, te diría que en la primera semana se subió al chat, pues te diría que fácil igual 140 o 150 personas que querían preguntar, que querían decidir, pero bueno, luego ya sabemos que montar esta regata es una complicación, como decía Marta el otro día, ¿no? La primera gran prueba de fuego es estar en la línea de salida. O sea, el no estar no quiere decir que hayas desistido, es que realmente es muy complicado, tanto preparar el barco, preparar las tripulaciones, titulaciones, ampliaciones de seguro. A ver, al fin, complica un poco el estar en la línea de salida y haber tenido al final este número importante de barcos en la inscripción, pues bueno, es fabuloso. El Krill, el barco en el que has navegado, ya hemos dicho, ¿cómo se ha comportado? ¿Qué barco es? Bueno, el Krill es una bomba, o sea, es un pepino. Santi Orlando, que es el armador del barco, lo tiene muy de la mano, lo tiene muy cuidado. Sí. Casi media vida la hace él a bordo trabajando con el barco y entonces no tenemos nada que decir del barco. Si algo ha fallado en algún momento, no ha sido el barco, habremos sido nosotros porque el barco es una barbaridad. Es verdad que no está tan preparado para regatas, porque como te digo, tenemos placas solares, tenemos un aerogenerador, una potabilizadora. Es un barco que lo hemos utilizado también pues para hacer algún cruce en el Atlántico y demás, sí. Pero para hacer esta regata es lo que hemos hablado, ¿no? Santi y yo estamos acostumbrados a navegar en tripulación reducida y para esta habíamos decidido hacer una tripulación más numerosa y bueno, hemos alucinado porque realmente tiene un potencial este barco bestial. O sea, te digo, hubo una de las veces antes de anochecer, probamos a echar un speed que estábamos, uno de los speeds que tenemos, y fue una locura. Tuvimos que quitarlo porque se hacía de noche y no nos podíamos permitir ir como estábamos navegando, bajábamos casi a 15, 16 nudos, pero todos súper atentos y el barco iba como por raíles, era una locura. Qué bueno. En 2 años otra edición, ¿no? Que tendrá su salida en San Sebastián. ¿Contamos con ella? ¿Cómo ha ido esta experiencia después de 30 años? Seguro que sí. El objetivo es hacer las 2 ediciones, sin duda. El club inglés, el club de Plymouth, se ha volcado también con la regata. Finalmente, es verdad que les costó un poquito entrar en harina, pero bueno, allí ha habido un recibimiento. El propio alcalde de Plymouth nos hizo una recepción oficial con todo lo que ello conlleva, pues todo. Con trompetas, fue una cosa súper bonita.
y ellos están encantados con que sigamos haciendo este evento, y nosotros lo hemos hecho con la intención de mantenerlo en el tiempo cada 2 años. O sea que el objetivo, sin ninguna duda, es volver a hacerlo en el 2028, sí. Bueno, pues esperamos hablar de ello en Asón de Mar. Sin duda será un éxito y esperamos que la Armada Cup se consolide en el calendario de regatas, Chema. Así que enhorabuena por lo que habéis conseguido en esta edición después de 30 años. Toca disfrutar de lo que habéis vivido y experimentado con la mirada, digamos, que puesta en la próxima edición, ¿no? Así que, lo dicho, esperamos seguir en contacto y un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Vale, pues nada, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por seguirnos un poco y por darnos un poco de voz. Y nada, lo dicho, seguimos estando por aquí para lo que haga falta y, por supuesto, en próximas ediciones. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Estas son fechas especialmente señaladas para que la actividad en puertos y marinas se intensifique de manera muy notable. Barcos en tránsito, uso y manejo intensivo de nuestra embarcación porque estamos de vacaciones, disponemos de más tiempo, o nos visitan esos familiares que llegan con el verano y a los que queremos agradar dando un paseo. En cualquier caso, el trasiego de barcos es mucho mayor que en cualquier época del año. Por eso ponemos nuestra atención en las maniobras que debemos realizar cuando el volumen de tráfico aumenta en las dársenas. Y eso es un tema que vamos a tratar a continuación con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Mover nuestro barco, sobre todo a la hora de amarrar o de largar cabos, está condicionado por factores como el viento, la corriente en algunos casos y el tráfico que haya, ¿no? ¿Cómo proceder? ¿Cómo hacemos? Bueno, sí, todo lo que son las maniobras de traque van a estar condicionadas por los agentes externos. Pero bueno, fundamentalmente el agente externo que más nos va a condicionar las maniobras va a ser el viento. Y bueno, la densidad del tráfico que hay en el puerto, por supuesto, también nos puede condicionar desde el punto de vista un poco de la seguridad. Pero desde el punto de vista técnico de la maniobra, el agente que más nos va a condicionar va a ser el viento siempre. Eso lo vamos a tener que tener presente en cualquier maniobra que vamos a hacer, y tenemos que hacer, pues eso, no improvisar, visualizar la maniobra con suficiente antelación y tener previsto y preparado todo lo necesario para realizar esa maniobra. No se puede llegar a las 2 esloras del atraque y no tener preparado la maniobra, ni ver por qué banda tenemos que tener las defensas, ni por dónde nos va a incidir el viento y qué es lo que nos va a hacer ese viento en esa maniobra, ¿no? Hay que tenerlo todo muy preparado y muy estudiado, ¿no? Y aún así hay veces que, bueno, pues no sale incluso como nosotros deseamos, ¿no? Roberto, y si queremos tener control, el barco con arrancada siempre, ¿no? Bueno, sí, el barco cuando no tiene arrancada, pues perdemos el gobierno muchas veces, pero bueno, cuando estás muy cerca del atraque, llega un momento en que no tienes arrancada. Entonces, bueno, tienes que tener previsto un poco lo que te va a hacer esos agentes externos de antemano para hacer la maniobra, ¿no? Sí, arrancadas, para que el barco tenga gobierno, tiene que tener arrancada, y todo barco va a tener su velocidad de maniobra, ¿no? Mínima, a la cual responden las órdenes del timón. Pero bueno, hay que tener cuidado en todas las maniobras, hay que hacerlas con calma, planificadas, organizadas, para poder tener, bueno, el éxito en la maniobra. Antes hacíamos referencia al tráfico en las dársenas, ¿no? En las aguas interiores de un puerto, un tráfico que va más allá de otras embarcaciones. Nos podemos encontrar con usuarios que emplean otro tipo de utensilios o de artilugios, ¿no? Hablo por ejemplo, de tablas de pádel, motos de agua. Todo este tráfico también está regulado, también tenemos que tenerlo en cuenta y saber cómo actuar en cada caso. Sí, todo eso tiene una normativa y hay una regulación en cuanto, bueno, velocidades también de maniobra dentro del puerto. Uh-huh. Y bueno, podemos encontrarnos en cualquier marina, en cualquier puerto en estos momentos, cualquier tipo de embarcaciones, pequeñas embarcaciones, artefactos flotantes, de todo tipo, kayak, pádel, motos de agua, tablas de vela, barcos de vela ligera. Bueno, sí, puede ser un poco complejo lo que sería la entrada y salida de los puertos en épocas estivales, ¿no? ¿Y a efectos de normativa, qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo está regulado eso? Bueno, eso está regulado aquí en el Principado, en Asturias, ciñéndonos a nuestra zona.
hay una resolución de las capitanías marítimas de Gijón y de Avilés donde regula un poco las actividades náuticas deportivas y de recreo y establece unas normas de utilización de cada una de esas embarcaciones, unas normas generales y unas normas particulares de cuándo se puede navegar, cuándo no se puede navegar. Y bueno, y hace hincapié bastante, que es bastante reseñable, lo que sería que este tipo de artefactos, este tipo de embarcaciones menores, podríamos decirlo, que tienen que, bueno, pues no estorbarán nunca el tránsito seguro de las embarcaciones que naveguen en las aguas de servicio de los puertos. Es decir, que siempre va a tener una preferencia una embarcación de recreo que esté de entrada o salida dentro de los canales de navegación de una dársena frente a cualquier artefacto que nos podamos encontrar, y no deberían entorpecer el tráfico de un barco de pasaje que esté entrando o saliendo de un puerto. Pues no puede haber cualquier embarcación o artefacto que esté interfiriendo la entrada o salida de ese barco. Siempre va a tener preferencia las embarcaciones de recreo frente a lo que son este tipo de artefactos flotantes. Lo que ocurre en estos casos es que, se supone, ¿no?, que los profesionales que manejan este tipo de artefactos saben lo que tienen que hacer. El problema es cuando la clientela no está tan al corriente, ¿no?, de las normas que tienen que acatar. Sí, muchas veces suele pasar eso, es decir, que no es que haga una mala idea ni mucho menos, muchas veces desconocen las normas o desconocen el medio y desconocen incluso el propio artilugio o artefacto en el que están navegando, ¿no? Pero bueno, todas esas empresas tienen la obligación de tener un coordinador de seguridad, que es el que tiene que velar porque se cumplan todas las normas en cuanto a la utilización de ese tipo de artefactos. Sí, esto a efecto de normativa. Ciñéndonos al asunto técnico, no hemos hablado de la hélice, Roberto, que para las maniobras en puerto pues es indispensable, ¿no? Ese paso de hélice que puede ser levógiro, destrógiro, no es un detalle menor, hay que tenerlo en cuenta también. Sí, hay que tener en cuenta todo lo que son conocer nuestro barco, ¿no? Y conocer otro barco dentro de las cosas a conocer, bueno, son claramente las dimensiones, el calado también del barco va a afectarnos, las condiciones que tenemos en el motor que tenemos, que sea un motor que tenga eje o que tenga una cola o que tenga un motor fuera borda, el tipo de hélice que monta ese motor nos va a condicionar la maniobra. Y yo tengo que buscar la maniobra de salida o atraque para mi barco, y voy a tener una maniobra que tengo que estudiarla en función de todos esos parámetros para que la hagamos con éxito, ¿no? Intentar hacerla bien. Y bueno, a veces queremos salir de una manera o atracar de una manera, y el barco, por las condiciones que tiene en cuanto a maniobrabilidad y hélice, por ejemplo, muchas veces pues hay que buscar la maniobra que sea más sencilla para realizar y poder realizarla, ¿no? Porque a lo mejor las condiciones de los efectos evolutivos de las hélices pues me condicionan la maniobra y tengo que conocerlo todo. Cuanto más conozca de mi barco, pues mejor voy a hacer esa maniobra, ¿no? Y hay unas cuantas reglas de oro o refrán relativos al tema de maniobra, ¿no? Más vale una pala avante que atrás toda, pues puede ser un refrán asociado al tema de maniobra. O maniobra iniciada nunca enmendada. Son cosas que tenemos que tener en cuenta y que tiene bastante conocimiento el refranero en cuanto al tema de maniobra. ¿Y cómo te gustan los refranes? Oye, has mencionado los motores fuera borda. En principio parecen más ágiles y precisos, ¿no?, para una maniobra, ¿o no? Bueno, depende del tipo de barcos. Los barcos que montan motores fuera borda suelen ser embarcaciones de motor, y suelen ser embarcaciones que tienen poco calado y tienen suele tener bastante mayor efecto el viento sobre ellas, ¿no? Es mejor un barco que tenga, un barco de vela que tenga una quilla profunda, va a tener una mejor maniobrabilidad que tener un fuera borda con una embarcación que tenga muy poco calado y un fondo muy plano, porque la va a llevar el viento para todos los lados. Bueno, pues cuántas cosas nos quedan por tratar, ¿no? El tiempo que dedicamos a este tipo de cuestiones siempre es escaso, y para profundizar en ello necesitamos muchos más minutos. Pero nunca está de más contar con esta sección como llamada de atención hacia aspectos de la náutica que siempre resultan de interés, ¿no? Una sección que, como hacemos siempre, habitualmente, la cubrimos con Roberto Bucetas, a quien agradecemos que nos haya vuelto a visitar, y te esperamos en el próximo capítulo. Roberto, hasta entonces, cuídate mucho. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Ya sabes que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, en la web podcastasondemar.com y en YouTube. Volvemos en 15 días con más contenido náutico, entrevistas, reportajes y nuestras secciones habituales. Hasta entonces, disfruta de tu barco y la navegación. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.